Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida a toda la comunidad aquí presente. Desde el CEFIT lanzamos este nuevo conversatorio frente a la corrupción y la inseguridad y el individualismo. ¿Democracia para qué? Y aquí Carlos Asselborn y Óscar Pacheco, que son profesores de la casa, de la comunidad, ambos doctores, van a hacer sus aportes desde la filosofía de América Latina. Los dos, junto con otro colega, también Gustavo Cruz, forman una cooperativa de pensamiento y desde hace muchos años, más que años, también décadas, están trabajando en la reflexión desde América, desde América Latina y el Caribe, desde la perspectiva filosófica, iluminando distintas circunstancias, situaciones que nos toca vivir. Y en este momento han querido abordar esta temática. Así que les damos la bienvenida, Carlos, Óscar, y tienen la palabra ustedes. Gracias por este espacio. Bueno, muy buenas tardes a los que están presentes. Es un intento de poner en reflexión algunas cuestiones que venimos trabajando junto con Óscar y Gustavo Cruz, como decía Fernando, y nos invitaron también del CEFIT de poder ofrecer algo de toda esa reflexión y ponerla en valor y hacerla dialogar con otras personas, con otros contextos, con otras situaciones, ¿sí? Así que básicamente este ciclo de conversatorios seguramente estarán al tanto un poco de las temáticas. Van a ser 4 y bueno, ambos junto con Óscar y también con Gustavo estamos en un grupo de investigación en donde estamos pensando desde la filosofía política latinoamericana la cuestión de la democracia, la subjetividad y los sujetos sociales, movimientos, etcétera, ¿sí? Así que por ahí va la cuestión, por ahí va a ir el eje, las claves que proponemos. Y se trata, bueno, de un conversatorio donde también no solo nos escucharán, sino también nosotros los escucharemos a ustedes. Nos interesa también cómo ustedes están pensando y sintiendo los núcleos temáticos que estamos proponiendo. No sé, Óscar, si querés decir algo al respecto. Bueno, espero saludarlos, buenas tardes. Recién me acabo de conectar, así que me perdí la presentación de Fernando, pero bueno, confío que ha sido buena, pertinente. Bueno, sí, quizás comentarles un poco más lo que estaba planteando Carlos, el intento de dialogar desde la perspectiva de la filosofía, pero partiendo de experiencias, partiendo de sentidos comunes. Por ahí compartimos, no solamente acá en Argentina, ¿no? Pero también en Argentina, ¿no? Por eso también nos interesa repensar algunos conceptos que a veces rápidamente resuelven, por ejemplo, corrupción, pero que quizás, si uno los piensa un poco mejor, puede ser que ahí se abran pistas, ¿no? Vieron que esos conceptos tan rápidos parece que nos tranquilizan y derivan las responsabilidades en algún lugar, a veces bastante lejano al nuestro. Entonces, bueno, hay una perspectiva también crítica ahí desde la filosofía. Eso por un lado. Y también ofrecerles las lecturas que nosotros hacemos de pensadores latinoamericanos. Ahí hay también como otra opción, ¿no? Tomar pensadores latinoamericanos o que han reflexionado en Latinoamérica como punto de partida y ofrecer ahí un material también que entendemos responde de una manera más pertinente o de mejor forma nuestros desafíos. Entonces, creo que ese elemento también va a estar presente en los 4 momentos, ¿no? Así que bueno, de mi parte era, en un primer momento hoy, hacer esa presentación y dejarlos con Carlos hoy, que va a ser quien los va a acompañar en este primer encuentro, digamos, ¿no?
Así que bueno, gracias y nos seguimos viendo. Bueno, gracias, Oscar. Sí, bueno, ahí ustedes seguramente habrán recibido el esquema que proponemos de 4 conversatorios. El primero y el último lo voy a estar coordinando yo, y el segundo y el tercero Oscar. El primero tiene más bien una impronta de apertura a estos núcleos temáticos tan presentes también, como decía Oscar, en el sentido común. ¿Qué significa pensarlo más cercano? ¿Sí? Después seguimos con la cuestión de la corrupción, la cuestión de la inseguridad, el tercer encuentro, y el último encuentro con la cuestión del individualismo. ¿Sí? Así que bueno, de eso se va a tratar. Lo importante es que nadie sienta que no puede participar. Al contrario, se puede interrumpir, se puede poner a consideración lo que cada uno reflexiona, o lo que está pensando, o cómo siente la cosa que estamos tratando. De eso se trata el conversatorio, ¿sí? Y también es justo decirlo que junto con Oscar hemos estudiado en el CEFIT, hemos sido formados también en esa casa de estudio, hoy somos también docentes, y también el CEFIT ofreció algunas claves también de lecturas que nos parecen todavía pertinentes sostenerlas, ¿no? Yo nombro para mí, en mi caso, dos que son para mí fundamentales, que recibí en el CEFIT, que tienen que ver con el intento de pensar situadamente a partir de la realidad, teniendo en cuenta toda la complejidad que puede tener detrás el término realidad, un pensamiento histórico situado, y por otro lado una apuesta que incluso es una apuesta que va mucho más allá de la cuestión eclesial, y es mirar la realidad desde una opción, desde una perspectiva, desde una clave, que es la opción por los pobres, ¿no? Ver la historia y la realidad a partir de la perspectiva de los vencidos. Esos dos elementos, bueno, van a estar un poco también atravesando lo que les vamos a compartir, ¿sí? Por supuesto, está en la discusión, pero es un poco también la impronta que dejó esta casa de estudios en nuestra formación. Así que no sé cómo se sigue, ya comenzamos, ¿sí? No sé, está también el padre Joaquín Medina, rector del CEFIT, no sé si él también quería decir algunas palabras. Hola, muy buenas tardes. Solamente dar la bienvenida. O sea, agradecer a los docentes que están compartiendo esta experiencia y este espacio de reflexión, de discernimiento, y animar a todos los que están participando en implicarse en esta reflexión también desde la filosofía, en relación también con la fe y con la realidad que está siempre presente en nuestra vida. Entonces, animarlos a tener este encuentro y que sea fructífero. Nada más. Saludos. Bueno, gracias Joaquín, gracias Fernando, gracias Oscar. No es para que se vayan, pero como para ya comenzar con el núcleo temático del encuentro de hoy. Y antes de comenzar ya con ese tema, por lo menos a mí me gusta también saber algo de quienes están presentes aquí y de dónde son, también para ubicar un poco, ubicarme yo en la reflexión, a la hora también de señalar algunos ejemplos o situaciones, tener presente también un poco quiénes son los interlocutores, ¿sí? Una pequeña presentación de quienes estamos aquí hoy compartiendo este espacio. Para hacerlo dinámico, yo tengo acá a Noemí, luego Juan Ignacio, luego Verónica, después Gabriela. No sé si quieren una mínima presentación de quiénes son, de dónde son y qué los trajo aquí, digamos, ¿no? Bueno, comienzo yo. Buenas tardes. Yo soy Noemí Concha, soy de Esquel, también he estudiado con el CEFIT.
y realmente, bueno, el CEFIT es esto de no poderme desenganchar, ¿no? Porque cada cosa que he ido aprendiendo y reflexionando a lo largo de los años, empecé estudiando en el 2020, hice todos los trayectos, el trayecto completo de la formación que se estaba ofreciendo en ese momento, tanto de Biblia como de teología. Y bueno, de allí continué, el año pasado pude hacer todo también lo que fue ecumenismo y todas las reflexiones que se trabajaron a lo largo del año. Y este año, bueno, por cuestiones personales estaba un poco apretada de tiempo, pero este conversatorio no me lo quise perder. Así que bueno, y tratando de aplicar en cada uno de los ámbitos, yo soy docente jubilada, soy docente de primaria, secundaria y terciario, pero si bien estoy más que nada dedicada a acompañar a mis hijos, uno es casi licenciado en musicología y el otro está ya pasando a 5º año, pero bueno, nada, en todas las pastorales donde uno puede ir acompañando y en todos los ámbitos, ¿no? Porque no solamente en el ámbito, CEFIT tiene esto que va dejando que no es para la pastoral simplemente de la parroquia, sino es esto de podernos insertar en distintos ambientes y poder dar muchos aportes donde se pueda estar, ¿no? Así que bueno, encantada de estar y tengo silenciado y sacado la imagen por una cuestión de conectividad, que es más fácil Muy bien. que esté así. Bueno, gracias Noemí. Bueno, ¿quién más quiere presentarse? No sé si está Juan Ignacio o Verónica. Lo tengo a Carlos Maldonado también. Juan Ignacio, bienvenido. Luego Gabriela. Buenas, yo me puedo presentar. Sí, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, soy Juan Ignacio, pueden decirme Nacho. Soy oriundo de la provincia de Jujuy, pero estoy viviendo en Córdoba porque estoy estudiando la licenciatura de antropología en la Universidad Nacional de Córdoba. Esta invitación me llegó gracias a Fernando. Soy un joven que participa en la pastoral juvenil del Tambo y siempre la cuestión de la política me llama mucho la atención. Siento que es una formación que cada estudiante debe tener, que es una crítica que yo le hago al sistema universitario que no nos forma en ese sentido. Y bueno, primero agradecerles a ustedes por esta exposición y espero aprender la verdad y que esto me ayude a situarme desde las formaciones que ustedes tienen para poder comprender eh, qué es América Latina, cómo se vive hoy en día y también desde mi profesión poder estudiar y profundizar otros, cómo vive la sociedad y cómo se insertan los grupos sociales en ella. Así Bueno, que, gracias Juan gracias. Ignacio. Esperemos estar a la altura de todas esas, ¿sí? expectativas. Muy bien, Gabriela, adelante. Buenas tardes. Soy profesora en filosofía y quería renovar un poco la mirada y siempre entusiasta con los alumnos de filosofía en Latinoamérica y la problemática actual. Es todo. Vivo en Berazategui, en el conurbano de Lamba. Bueno, Gabriela, bienvenida. Muy bien. Gracias. Bueno, un gusto que esté Volker, un amigo, ¿sí? Volker, tanto tiempo que nos vemos. Adelante. Bueno, el gusto es mío. Buenas tardes para todos y todas. Volker, me considero cordobés alemán. Bueno, tuve el placer de conocer CEFIT en los primeros años del siglo XXI, también en calidad de docente. Conocí a Carlos y Oscar Fernando en estos tiempos. En ese momento y en los últimos años soy coordinador pastoral en el Colegio León XIII, acá en Córdoba. Bueno, y esto de relacionar fe, política, pensamiento latinoamericano es algo que me está acompañando en todo este tiempo. En el colegio tenemos un proyecto que es vivir lazos de amistad y de fraternidad con comunidades Atacama en la provincia de Jujuy, en el departamento de Susques. Bueno, son cuestiones que me acompañan desde mucho tiempo y bueno, sé que Oscar y Carlos ahí tienen aportes interesantes, ¿no? Así que muy agradecido con esta invitación y muchas gracias. Gracias, Volker. Bueno, ¿quién más? Carlos Maldonado.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Carlos Maldonado, soy de Asunción, Paraguay. Un apasionado de todo lo que son políticas públicas. Tengo una maestría en políticas sociales, soy experto en proyectos sociales de desarrollo y espero aprender mucho de este ciclo. Bueno, muy bien, esperamos estar entonces a la altura. Carlos, bienvenido desde Paraguay, muy bien. Y no sé, ¿hay más personas? Entiendo que hay más personas. Hola, ¿Alguna mínima presentación? Adelante. hola, buenas tardes. Mi nombre es Gaspar Martínez, les hablo desde Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Recién terminé la diplomatura en Pastoral de Juventudes, por ahí me ha llegado la información y también me defino como recién Carlos, como un apasionado del tema político. Creo que tenemos que reflexionar mucho porque hoy es fundamental recuperar la buena política que el Papa Francisco habla y bueno, por ahí va la cosa. A mí siempre me ha preocupado mucho el tema y la verdad que la situación que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, pues es para plantearse estas cuestiones que yo espero encontrarme en estos conversatorios. Muchas gracias. Gracias, Gaspar. Un gusto. ¿Alguien más? Hola, me llamo Clara, Hola, Clara. soy neuquina, pero en este momento vivo en Ecuador. Me anoté y participo de este conversatorio porque creo y siento que la actualización, la formación permanente es necesaria para todos, ¿no? Por cualquier ámbito que estemos colaborando y sirviendo. Y el título del conversatorio, Democracia del para qué, ¿no? Este cuestionarnos, a mí me tocó fondo, más en este tiempo en el cual el país estamos viviendo un momento crítico y que es necesario tener este aporte filosófico desde Latinoamérica. Así que Gracias, gracias. Clara. Bienvenida. Bueno, no sé si alguien más. Bueno, en todo caso, después, si alguien tiene ganas, se puede presentar a medida que después vayamos trabajando con algunas preguntas. Buenas A ver, tardes. voy a hacer el intento Voy a de... presentar. Sí, adelante. Mi nombre es Walter, estoy en este momento llegando a casa, vivo en Argentina, en Buenos Aires, Florencio Varela. Eh, me, me gusta participar de estos conversatorios porque nos abren un poco el pensamiento y los sentires y nos hacen muy bien para las pastorales que llevamos a cabo en los barrios, con los jóvenes. Nos hacen muy bien, me parece, estos encuentros. Ahora ya estoy llegando a casa, voy a abrir la cámara para poder Bueno. conocernos y bueno, les agradezco mucho por poder participar. Bueno, muchas gracias, Walter. Gracias. Bueno, seguramente queda otra gente por presentarse, pero a medida que vayamos intercambiando algunas ideas, pareceres, reflexiones, podemos aprovechar también para hacer una mínima presentación, ¿sí? A ver si puedo compartir pantalla. Vamos a ver aquí. Ustedes después me dicen si algo se está presentando. ¿Sí? Sí, ya se ve, Carlos. Bueno, como se trata de un conversatorio, yo había pensado en tres preguntas, que no es necesario que las respondamos a las tres, simplemente que escucharlas, en relación a estas tres preguntas como disparadores para luego señalar dos o tres cuestiones vinculadas también a los aportes de la filosofía latinoamericana o la filosofía política latinoamericana, ¿sí? El encuentro de hoy es la dificultad de pensar lo más cercano, lo que nos pasa y lo que nos pasó. ¿Qué significa pensar desde América Latina? ¿Sí?
Y ahí los invito y las invito a poder elegir una de estas preguntas y ver si podemos compartir algo junto con compañeros y compañeras que estamos aquí, ¿sí? La primera dice, las experiencias subjetivas en democracia y con la democracia. ¿Qué sentimientos me provoca la democracia en la que estoy y vivo? ¿Qué me hizo la democracia? ¿Cómo me hizo? ¿Me hizo algo la democracia? Son muchas preguntas. Uno puede elegir la que más le haya llamado la atención o la que más le impacte, ¿sí? La segunda pregunta tiene que ver con la democracia en el sentido común. ¿Interesa a la ciudadanía en general o la gente común hablar, discutir, debatir en relación a la democracia? ¿Por qué? Dependiendo ahí la respuesta. Y la última, las democracias por construir, cuáles son los desafíos de la democracia realmente existente en el país o en la región o en la provincia donde estoy, ¿sí? La idea es pensar lo más situado, pensar a partir de lo que uno siente, vive, experimenta en el lugar donde está. Y cuando digo lugar donde está, estoy diciendo también en los espacios que habita, ¿no? En las instituciones, y en el barrio, o en la parroquia, o en la pastoral, o donde sea, ¿sí? Así que ahí, no sé, si alguien se siente, digamos, interpelado por alguna de estas preguntas, estaría bueno de poder compartir algo de todo esto, ¿sí? Nos va a dar pie después por qué significa esto de pensar lo más cercano, ¿no? ¿Alguien se anima con alguna pregunta? Sí, Gaspar, adelante. Bueno, me animo a lo mejor algo como los chicos en la escuela, que enseguida levantan la mano. Muy bien. Así muy rápidamente. Empiezo por la primera, porque me sorprende o me choca. Es decir, ¿qué me hizo la democracia? ¿Cómo me hizo? Y esto, ¿no? Bueno, yo creo que la democracia me ha hecho como soy. Yo nací en España, ya se me nota por el acento. Puedo decir que nací al uso de razón, por lo menos en democracia. En 1975 yo tenía 9 años. ¿Vale? Bien. Y prácticamente hemos vivido en democracia pues toda la vida. De última, lo que está pasando en la realidad mundial me preocupa mucho porque como que la democracia pareciera como que tiene que justificarse de nuevo, pareciera como que le tenemos miedo a la democracia, incluso a veces medio en broma, medio en serio, tanteamos como si si hubiera otras formas de gobierno más operativas o más necesarias para poner orden social, para bueno, o que tienen que mandar o dominar los que siempre mandaron y dominaron, etcétera, ¿no? Después, por otro lado, creo que en todo este clima, pues contribuye mucho lo que son los medios de comunicación y la realidad de los políticos de hoy, de una gran parte de políticos que, que no están por el bien común, sino que están perdidos en otros intereses cortoplacistas, pero no están para servir, o no parece que estuvieran para servir. Y bueno, ya no decimos nada, que también lo tenemos arriba del todo en el título, de tantísimos casos de corrupción, principalmente económica, la violencia que sufrimos, etcétera. Como que recuerdo épocas de mi juventud o de recién terminada la universidad donde se miraba la democracia con mucha mayor esperanza
de cómo se mira hoy en día, que a Bien. veces simplemente la sufrimos. Bien, La ahí está, sufrimos. ahí está lo interesante, Gaspar, ¿no? Sí. De un sentimiento de esperanza para con la democracia a un sentimiento como de sufrir en democracia, digamos, ¿no? Nos interesa trabajar con un aspecto que deje por lo menos entre paréntesis, por un rato, nuestras ideas acerca de la democracia y qué pasa en nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones respecto a esto que llamamos democracia, sistema democrático, vida en democracia, ¿sí? Así que está interesante, marcaste esperanza y marcaste sufrimiento. ¿Bien? No sé si soy un buen intérprete de lo que has dicho, pero quiero subrayar esto. ¿Alguien más que se anime a decir algo sobre lo que siente? O esto con respecto a la primera, pueden elegir también la segunda pregunta o la tercera, hay un orden preestablecido, simplemente están ordenadas de esa manera, nada más. Sí, Antonio, adelante. Bienvenido. ¿Me escuchan ahí? Sí. Te estamos escuchando, muy bien. Bueno, yo un poco comparto con Gaspar. A mí me provoca mucha tristeza. Bien. Yo empecé, digamos, a pensar, era mi adolescencia, con un gobierno de facto. Vivo acá en Argentina, soy catequista, vivo acá en la ciudad de Córdoba, en la zona norte. Y cuando vino la democracia también tuve mucha esperanza, decía yo, es lo mejor que hay, porque vamos eligiendo cada vez a los mejores y el que va perdiendo va a ir mejorando para ser elegido la próxima vez. Ese era mi criterio, que hoy he visto con desilusión que estaba equivocado. Así que bueno, creo que la democracia es buena, la siento como si la estuviéramos violando a la democracia. Bien. Gracias, Antonio. Gracias. No. Muy bien. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguno más? ¿Alguna más? Bueno, en todo caso, es para seguir pensando esta cuestión de subjetividad. ¿Qué pasa en mi subjetividad respecto a la democracia, la vida política en un país? En la democracia solemos, dentro de la palabra democracia, dentro del concepto de democracia, solemos poner a los políticos, a los partidos políticos, a la discusión política, la vinculamos también con ciertas prácticas políticas arraigadas y sedimentadas en la vida social de gran parte de los pueblos latinoamericanos. Aparece fuertemente en el contexto en el cual estamos esta idea de que la democracia no está dando cuenta, no está respondiendo, ¿sí?, a determinados problemas, problemáticas, incluso básicas, ¿no? En Argentina la vuelta a la democracia tuvo también una impronta muy esperanzadora, incluso con una perspectiva de que la democracia iba a venir, como alguno de ustedes dijo, iba a venir a resolver ciertos problemas, ¿no? Era como la salvación a una cantidad de problemas históricos que teníamos en el país. Incluso hubo un presidente, el primer presidente luego de la recuperación de la democracia, que fue el doctor Raúl Alfonsín, donde dijo la famosa frase, ¿no?, con la democracia se come, se educa, se cura, ¿sí? Y vemos que después de más de 40 años de democracia, pareciera que esto fue para atrás, digamos, ¿no? Cada vez más es más difícil comer, es más difícil educarse, es más difícil curarse en la democracia realmente existente, ¿sí? Entonces, más allá de las teorías que pueda haber de la democracia, de la filosofía política que habla sobre la democracia, que habla sobre la ciudadanía, que habla sobre sujetos políticos, nos parecía importante comenzar con esta cuestión mucho más cercana. Y a eso vamos cuando decimos la dificultad de pensar lo más cercano, ¿sí? Ahí siguiendo a un filósofo argentino
que se llama León Rosichner, siempre decía en varios de sus libros, pero también en muchas entrevistas, que siempre lo más difícil es pensar lo más próximo y cercano, ¿sí? Siempre es más fácil pensar lo más lejano, ¿bien? Hay una dificultad allí, hay como un hiato, hay una distancia, ¿sí? Entre lo que pensamos, ¿sí? y lo que somos, ¿no? ¿Y qué sería eso más cercano? ¿No? ¿O qué entiende este filósofo argentino por lo más cercano? Y lo más cercano es el cuerpo que soy, el cuerpo que soy junto con otros cuerpos, ¿no? Pensar el cuerpo que soy en un lugar determinado, en un contexto determinado, en un proceso histórico determinado, siempre es mucho más difícil, ¿sí? Porque en ese pensar lo que nos pasa estoy incluido yo y toda mi historia personal, que no es solo una historia individual, sino que es un magma de experiencias personales, pero también experiencias colectivas que quedan alojadas en el cuerpo que soy, ¿sí? Entonces partimos de la idea de que lo más cercano, pensar lo más cercano es pensar lo más corporal y material del cual estamos hechos, ¿sí? Ese es el punto de partida, ¿no? Eso podríamos decir en términos filosóficos, sería partir de lo real, digamos, ¿no? De lo real. No de las ideas, sino de lo que me pasa, ¿no? Y lo que me pasa, entendiéndolo que no solamente me pasa a mí como Carlos, sino lo que me pasa en tanto y en cuanto eso que me pasa es una experiencia colectiva, ¿no? Un sentimiento colectivo que es expresión de algo que está ocurriendo en el cuerpo que somos, junto con otros, ¿sí? Ahí hay toda una distinción también entre el cuerpo individual, el cuerpo social, etcétera, que se podría ahondar, pero una cuestión de tiempo uno lo puede, también si después quieren hablar sobre esa cuestión, por supuesto que podemos hablar. Pero punto de partida es pensar lo más cercano, es pensar qué pasa con el cuerpo que soy. Ahí hay algunos puntos, podríamos decir unos presupuestos de lectura que uno pone en juego en estas instancias, ¿no? en estos eventos que uno participa y en los debates también junto con otros colegas, ¿sí? Uno siempre habla desde un lugar y pone en juego determinadas claves o presupuestos de lectura de lo que le pasa. Ahí se entiende, ustedes me van diciendo si se entiende lo que voy diciendo o no, si no, interrumpen y pregunten, con total y absoluta libertad, digamos, ¿no? Es decir, en la pregunta y en lo que digo, me pongo en juego lo que soy, digamos, ¿no? Es decir, no me desmarco del problema, sino que intento pensarme dentro de esa problemática que estoy intentando pensar, dilucidar, clarificar, etcétera, ¿no? Entonces ahí el aporte de este filósofo me parece importante. Por ejemplo, para hablar en términos de democracia en Argentina, ¿no? En democracia en Argentina, no se puede pensar la apertura democrática que ocurrió allá por el año 1983 en Argentina, luego de la última dictadura cívico-militar. ¿Qué pasó en la subjetividad social? ¿Qué pasó en la gente común? Cuando decimos subjetividad social, no me estoy refiriendo solo a partidos políticos o movimientos sociales con cierta conciencia en relación a los problemas que debemos enfrentar, sino qué pasó en la subjetividad social de la gente común, ¿sí? De la gente común. Y no se puede pensar esa subjetividad social de la gente común en ese proceso histórico fechado, que tiene fecha, digamos, ¿no? Sin tener en cuenta qué hizo la dictadura con el cuerpo social, digamos, ¿no? Entonces ahí este filósofo habla de que vivimos en una democracia aún aterrada. La idea del concepto, la categoría terror, no es un concepto privativo de la última dictadura militar, sino que hay que repensar esa experiencia subjetiva corporal del terror, que es mucho más radical que la del miedo, ¿sí? Y mucho más
más imperceptible, cuánto terror interiorizó la sociedad argentina, la gente común, ¿sí? Y cuánto de ese terror limita las posibilidades humanizadoras o dignificadoras del sistema democrático, ¿no? ¿Cuánto se puede ampliar una democracia si en la subjetividad social todavía sigue siendo el sentimiento hegemónico que organiza esa subjetividad social, es el terror todavía anudado en el cuerpo que somos, ¿no? Y que sigue hasta nuestros días, ¿no? Y que como que se resitúa, ¿no? Ese terror a medida también de que van pasando los gobiernos. Por eso no se trata solo de una cuestión ideológica partidaria, sino de un sentimiento común que organiza el modo en cómo uno vive, piensa, desea, tiene ganas o no tiene ganas, ¿sí? Entonces ahí el aporte, trayendo un poco de la filosofía producida en nuestro contexto, el aporte de León Rossigner está interesante, ¿no? La cuestión de que vivimos en democracias aterradas, ¿no? Entendiendo que esa interpretación es, digamos, es una interpretación muy situada en el proceso argentino, ¿no? Había que ver qué impacto tuvieron otras dictaduras en otros países, digamos, ¿no? Por eso acá en Argentina la cuestión de la democracia es una cuestión que suele estar presente en el debate, en los medios de comunicación, desde distintas perspectivas, ¿no? La democracia como amenaza, o la democracia como oportunidad, o la democracia en crisis, etcétera, pero la palabra democracia, el significante democracia, es un significante particularmente importante en la historia política del país, ¿sí? Podríamos decir como una de las palabras sagradas, ¿sí? En la historia política de Argentina, ¿no? Y parece ser que todavía sigue siendo una especie de suelo moral compartido por la mayoría de la gente, de los habitantes o de la ciudadanía argentina. Vuelvo a repetir, más allá de las orientaciones ideológicas. Por eso, algunos teóricos plantean que hoy estamos como decía también Gaspar, estamos en un momento, en una época, en una situación epocal, no solamente nacional, sino a nivel global, donde parece que ese suelo moral que adhiere a una mínima democracia entendida como posibilidad para poder elegir a los representantes, que hay cierta distinción y cierta independencia de los poderes, entendiendo la idea de república también como tripartición de poderes, o la libertad de expresión, etcétera, como que ese suelo mínimo, ¿no? Ese suelo muy chiquito, pero que constituye una manera de ser en la realidad donde uno está, parece que hoy está en crisis y amenazado, digamos, ¿no? Por esta época de un enfrentamiento casi a muerte con los ideales de la democracia liberal, digamos, ¿no? Entonces, partimos de ahí, partimos de la propia experiencia corporal que cada uno de nosotros tiene respecto a la democracia. Eso es pensar lo más cercano, que siempre es más difícil, ¿sí? Y quería compartirles también dos claves, ¿sí? Dos afirmaciones, no sé si ahí la pueden leer. Hay una de Gustavo Ortiz, que también fue mi profesor, y algunos de ustedes seguramente lo conocen, ¿sí? ¿Qué significa pensar? ¿No? ¿Qué significa pensar también en términos filosóficos, ¿no? Y a partir de la afirmación de Gustavo Ortiz, señalar que también estamos pensando un poco bajo esa impronta, digamos, ¿no? Pensar lo más cercano tiene que ver también con pensar las implicaciones o las políticas de ese pensar, ¿no? Gustavo dice ahí, el pensar tiene entonces necesariamente implicaciones políticas. Hay un momento de coincidencia entre lo nociológico, entre lo que uno puede conocer, acceder o lo que puede decir acerca de la realidad, y lo político. Incluso podríamos decir las implicancias políticas de esa manera de entender o interpretar
la realidad en la cual estamos. Cuando digo realidad, en este caso, es la realidad que tiene que ver con la vida política, la vida social, la vida como ciudadanos dentro de un contexto democrático, pero también podríamos llevarlo a otros contextos o microcontextos, ¿sí? Y la otra frase, que un poco la que venía diciendo yo, la de León Rossigner, dice: lo concreto es lo más difícil de ver, es lo más difícil de pensar. Para poder hacerlo tenemos que romper en nosotros mismos viejos esquemas que, siendo ajenos, viven ahora de nuestra propia vida, ¿sí? Lo concreto es lo más difícil de ver, es lo más difícil de pensar, y para poder hacerlo, para poder pensar eso concreto, ¿sí?, tenemos que romper en nosotros mismos viejos esquemas que, siendo ajenos, esos esquemas son ajenos, pero que están dentro nuestro. Y a partir de esos esquemas que están dentro nuestro, que han sido adheridos a nuestra subjetividad, a nuestra sensibilidad, pensamos lo que somos, ¿sí? Entonces hay un problema bastante serio para enfrentar y desafiante, digamos, ¿no? Bien, ¿cómo la estamos llevando? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Decir algo? ¿Vamos bien? En todo caso me hacen, ¿sí?, el pulgar arriba o el pulgar abajo, ¿bien? Bueno, algunas ideas centrales, ¿sí?, que tiene que ver con el eje de este conversatorio, ¿no? Después, en todo caso, con la gente de educación a distancia les podemos ofrecer, enviar especie de ayuda a memoria que hice, ¿no? No sé si ahí están leyendo, ¿sí? Pensar lo más cercano es pensar, entre otras cuestiones, pensar lo que nos pasa en la experiencia corporal situada. La subjetividad corporal individual siempre está metida en instituciones y en relaciones. No hay subjetividad corporal por fuera de instituciones y de relaciones, ¿sí? Y acá me viene a la mente lo que traigo a colación, en este caso no una filósofa, sino que es una teóloga, creo que es metodista, brasileña, Nancy Cardoso, y como verán, uno hace una especie de uso un poco herético de algunos aportes de la reflexión, ¿sí? Decía lo siguiente, más o menos así: los seres humanos vivimos siempre dentro de instituciones. O sea, no hay momento de nuestra vida que no esté metido en instituciones o en relaciones institucionalizadas, ¿sí? Sí, y relaciones e instituciones que han sido producidas por los seres humanos, por las sociedades, y en las cuales, a partir de las mismas, ordenamos nuestros vínculos, ¿sí?, en base a ciertos criterios, etcétera, ¿sí? Y ahí piensen las instituciones en las cuales ustedes viven, habitan, sufren, se alegran, etcétera. Y entiendo a la democracia como una de esas instituciones. Como también podemos entender al Estado, o como también podemos entender al mercado, o a la iglesia, o las iglesias, podemos entender también la familia, podemos entender la escuela. O sea, nosotros, digamos, vivimos en diversas instituciones en el día, ¿no? Incluso más. Instituciones no solamente estamos diciendo de sistemas de organización, sino también lo instituido socialmente. A eso me refiero con las instituciones, lo que está como normalizado o naturalizado, ¿no? Y por lo tanto, si está normalizado o naturalizado, significa que ha habido un proceso de institucionalización de esas prácticas, de esos discursos, de esas relaciones, esas maneras de gestionar sentimientos, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, también son pasibles de ser revisadas y son pasibles de ser... ¿Bien? Acá no estamos hablando de lo natural, sino que estamos hablando de lo construido, pero lo construido que no está constantemente puesto en discusión, sino que lo construido socialmente, que está sedimentado en la vida social y que lo hemos incorporado, lo hemos metido dentro de nuestro cuerpo, ¿sí?,
y desde dentro organiza nuestra vida social, subjetiva, etc. ¿sí? Y lo que decía Nancy Cardoso, decía, para un criterio para evaluar, ¿sí?, la humanidad o la no humanidad de una institución es qué hace esa institución con nuestros agujeros corporales. O sea, otra vez acá la cuestión de lo instituido, ¿sí?, y el cuerpo que soy, y que soy junto con otros. ¿Sí? Sí, las instituciones son formas de gestionar, acá ya estoy saliéndome del punto de partida de Nancy Cardoso, ¿sí? Las instituciones son formas de gestionar nuestros agujeros corporales, ¿sí? Como una clave de análisis. ¿Qué hacen las instituciones con nuestro cuerpo, con el cuerpo que soy? ¿Sí? Y además, ¿qué podemos hacer nosotros con eso que nos hacen las instituciones, de la cual también nosotros formamos parte? ¿Bien? Acá no se trata de oponer instituciones y subjetividad, sino que es una ida y vuelta. Es muy difícil acá señalar qué está primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Pero evidentemente cuando nosotros somos, digamos, paridos por nuestras madres al mundo en el cual estamos, ya estamos en un mundo institucionalizado. Y ese mundo institucionalizado, incluso ritualizado, organizado, etcétera, se organiza en función del cuerpo que soy y el cuerpo que soy junto con otros. ¿Bien? Entonces, una institución humanizadora, ¿sí?, tiene una forma de entender el cuerpo que soy y que somos, una forma de gestionar, ¿sí?, ese cuerpo, una forma de ofrecerle mecanismos de sobrevivencia corporal. Y ahí hay que pensarlo, digamos, desde ese lugar más básico, más cercano, y casi uno se animaría a decir, casi preteórico, ¿se entiende? Prelógico, ¿no? Hay algo mucho anterior a las ideas, hay un cuerpo que está sintiendo allí, ¿no? Un punto de partida, una clave también para pensar, ¿sí?, por ejemplo, la democracia, ¿no? ¿Qué ha hecho la democracia con el cuerpo que soy? ¿Sí? ¿Qué me ha hecho la democracia? ¿Y qué he podido yo hacer con eso que me ha hecho, digamos, ¿no? La democracia. La democracia no en sentido cómo debería ser la democracia, sino la democracia realmente existente, esta que tenemos, ¿sí? Entonces, desde esta clave uno puede comprender también lo que a veces escuchamos, que tienen que ver con discursos del odio, que hay un fuerte y creciente malestar social respecto a las formas de representatividad política. Y no solamente estoy hablando de la representatividad política en el Estado, sino también la representatividad dentro de diversas instituciones, ¿no? La forma en cómo se gestiona, cómo se administra los sentimientos, las emociones, el deseo, los deseos, ¿sí?, dentro de esos ámbitos, ¿sí? Y qué ocurre ahí con el cuerpo que soy, digamos, ¿no? ¿Vamos hasta acá? Es una clave, ¿no? Por supuesto, absolutamente discutible, ¿no? Absolutamente discutible. Pero digamos, creemos que pensar lo más cercano es partir de ahí, digamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, estamos habituados a vivir en democracias de mercado, ¿no?, donde parece que el mercado es el que termina siendo el gran gestor de la vida, ¿no? E incluso lo podemos llevar hasta situaciones que tienen que ver con formas de espiritualidad atravesadas por la hegemonía del mercado, digamos. Entender a un Dios como, ¿sí?, en perspectiva de mercado, digamos, ¿no? Alguien al cual yo le pido y ese al que le pido me da, digamos, ¿no? O sea, como que también dentro de las iglesias, o incluso dentro de la espiritualidad, que tiene que ver también, donde se pone en juego también la subjetividad, ¿sí? Hay una subjetividad que ha sido, digamos, organizada, ¿sí? Nuestros agujeros corporales han sido organizados por el mercado, digamos, ¿no? Entonces, es una clave para pensar los modos en cómo se despliegan procesos de deshumanización concretos y los modos en cómo se pueden habilitar procesos de humanización o de apropiación del cuerpo que somos, ¿sí? Entonces,
Primera cuestión. O primera o segunda cuestión, ¿sí? Ahora, ¿qué significa pensar lo más cercano desde América Latina, ¿no? ¿Por qué nosotros ponemos desde América Latina? Porque hay toda una tradición en América Latina que también uno podría poner diversas fechas de inicio o de continuidad, de retroceso o de recomienzos, como dicen algunos otros filósofos, ¿no? En donde lo característico de lo que se entiende por filosofía latinoamericana es pensar los problemas que nos atraviesan como sociedades, ¿no? Y a partir de los problemas, la posibilidad de construir, elaborar ciertas categorías de análisis. O sea, se comienza pensando problemas, no pensando autores, ¿sí? Eso es un poco la impronta de ciertas corrientes de la filosofía latinoamericana, que podíamos también incluso señalar que también es una impronta nociológica, incluso epistemológica, de algunas teologías latinoamericanas, ¿no? Ni que hablar la pedagogía, etc. O sea, el énfasis no está puesto en estudiar un autor, sino en pensar situadamente un problema que es cercano a mí, es decir, un problema que me afecta, ¿sí? No en términos absolutamente individuales, sino en términos sociales, pero que Carlos, Antonio, Volker o Noemí lo vivimos de una determinada manera, ¿sí? En ese sentido estamos señalando que hay un modo de entender al sujeto humano, como, y este es un término un poco más, una versión un poco más filosófica, como núcleo de verdad histórica, ¿sí? La verdad de la historia, ¿sí?, se expresa en la subjetividad corporal, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros es núcleo de una verdad que es histórica. La historia queda adherida en el cuerpo que soy, ¿sí? Y una subjetividad que es incapaz, o que no puede, o que no quiere pensar ese rastro, esa herida o esa caricia de la historia en el cuerpo que soy, es, en términos filosóficos, una subjetividad derrotada, ¿no? Una subjetividad derrotada es una subjetividad impotente para pensar cómo, qué ha hecho la historia en el cuerpo que soy y en el cuerpo que somos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende más o menos la cuestión? No se trata esto de terapia, ¿eh? Podemos, a partir de ahí, sí, podemos trabajar en una terapia, etcétera, etcétera, ¿sí? En una cura, etcétera, ¿no? Pero señalamos que el problema no es un problema individual, pero que vivimos un problema, un proceso que siempre es conflictivo, lo vivimos de manera individual, de una determinada manera, situadamente, en un contexto, en una provincia, en un lugar, en una institución, ¿sí? Pensar eso es muy difícil, pero es condición de posibilidad para pensar a partir de un horizonte de mayor vida, de mayor humanización, o como algunas corrientes de filosofía señalan, de mayor liberación o emancipación, ¿sí? Hacernos cargo de lo que la historia ha hecho con nosotros y lo que podemos hacer con eso que ha hecho la historia con nosotros, ¿sí? ¿Dónde se refleja, dónde se expresa eso? En lo más propio que tenemos, ¿sí? ¿Alguna reflexión, alguna pregunta, insulto? ¿Sí? Está libertad. Hola. Volker, adelante. Hola. Gaspar, Volker, creo que estaban ahí por hablar. Dale, Gaspar. Bueno, sí, te escucho y bueno, pensaba que es una realidad, vamos, a mí me está ayudando mucho porque no lo había pensado, esto de la dificultad de pensar lo más cercano, ¿no?
¿Por qué? Pues porque lo más cercano es lo que conocemos más, que es el propio cuerpo, como tú estabas diciendo. Y eso como que tratamos, no podemos simplificarlo como hacemos con las realidades que están lejos. Es decir, es muy fácil decir, no, pero por ejemplo, yo en el poquito tiempo que llevo en Argentina, me lo dicen mucho cuando hablo de España o eso. España bien, ¿no? Digo, bueno, pues España igual que acá, es decir, ¿no? O ahora parece que pinta, por ejemplo, en democracia, pensar una democracia como la de USA, ¿no? Como si fuera el paradigma de la democracia. Pero no es más porque ahí podemos simplificarla, porque como no la conocemos, no podemos ver todas las caras, las grietas. Bien, Me gusta mucho, por ejemplo, la reflexión que tú haces sobre el tema de los agujeros. Cuando entendemos los agujeros, pues vemos, no es tan sencillo, ¿no? No se puede simplificar tanto, ¿no? ¿no? Porque además es como dices, la crítica, ¿hacia dónde la dirigimos? Siempre la dirigimos hacia afuera. Claro. Hacia adentro es más difícil hacerla, ¿no? Como que nos justificamos más, ¿no? Bien, Bueno, esa es la reflexión. bien. Gracias, Gaspar. No sé si Volker quería decir algo, si no. No, me parece que no. Bien. Bueno, estamos cerrando, ha sido cortito porque hemos dado un lugar también a la presentación. Con Oscar y con Gustavo Cruz, como nos presentó Fernando, venimos pensando estas cuestiones hace ya tiempo, a partir también de la década de los 90 y lo que significó la década de los 90, por lo menos en América Latina, por lo menos en el Cono Sur, ¿sí? Y en Argentina ni que hablar. Y la filosofía latinoamericana, como también la teología de la liberación, creemos que partían de la corporalidad histórica concreta y señalaban que los procesos de dominación o de deshumanización, para decirlo así en términos más ambiguos, suponían una toma de conciencia de cómo funciona un proceso de dominación o un proceso de dominación, ¿no? Y la toma de conciencia supone trabajar con la conciencia, trabajar con nuestras ideas de con qué ideas pensamos lo que nos pasa, ¿sí? Y allí nosotros discutíamos un poco esa perspectiva, digamos, en el sentido de que una conciencia crítica no alcanza, ¿sí?, para llevar a cabo un proceso, digamos, integral y profundo de liberación o emancipación. O sea, los procesos de humanización, digamos, no están garantizados solo con ideas claras y distintas que compartimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los procesos de dominación, distintos procesos de dominación, podemos llevar distintos procesos de dominación macroestructurales como procesos de dominación que se expresan en las microestructuras y en nuestra vida cotidiana. ¿Se entiende? Estoy hablando en los dos niveles, digamos. El nivel macro, podríamos decir como el mercado a nivel macro, o como el Estado, o como el sistema democrático, pero también como la dominación circula, por ejemplo, en mis relaciones familiares, o en mi trabajo, en el trabajo en donde estoy, o en la escuela o en el centro de estudio donde trabajo, ¿se entiende? O cuando subo al colectivo. ¿Bien? Entonces, no pensar solo en términos macroestructurales, sino también qué pasa en la cotidianidad allí, ¿sí? Y la idea que siempre ha dicho la filosofía, que la filosofía aporta un pensamiento crítico, y el pensamiento crítico, usarlo correctamente, ese pensamiento crítico, posibilitaría, ¿sí?, una toma de conciencia que nos llevaría
a un estado de mayor humanidad, ¿sí? Y entendemos que los procesos de dominación macro y micro logran ser mucho más eficaces porque no se alojan solo en la conciencia, ¿sí? Sino que también logran su eficacia al alojarse en el cuerpo que somos, ¿no? Entonces, siempre repetimos una frase que decimos, una conciencia crítica es impotente ante un gusto o un deseo colonizado. Repito, una conciencia crítica es impotente ante un gusto o un deseo que ha sido colonizado, que ha sido cooptado. ¿Se entiende? Entonces, es mucho más fácil cambiar de ideas, ¿sí?, que cambiar de sensibilidad, ¿no? Entonces, la sensibilidad corporal, el modo de sentir, el modo de desear, las pasiones, las emociones son mucho más fuertes que las ideas críticas que podemos nosotros aprender o discutir, etc. Esto no significa desdeñar la cuestión de las ideas, pero las ideas sin cuerpo que acompañe esa idea es una idea impotente, ¿sí? Entonces, si no hay cuerpo que tiene ganas de democratizar su vida cotidiana, es imposible de ampliar la democracia real y existente. Ampliar la democracia real y existente no supone solo la discusión a quién uno va a votar en las próximas elecciones, sino cómo se pone en juego el cuerpo que soy en el lugar en donde estoy. Y si esas relaciones posibilitan correr los límites, ¿sí?, que impiden una vida más humana, más digna, ¿sí?, si hay ganas de hacerlo o no, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión subjetiva, uno podría decir, hay subjetividades afines, o sea, cercanas, deseosas, con ganas de ampliar la democracia como horizonte de mayor emancipación, de mayor vida, de mayor inclusividad de los sectores excluidos, etcétera, o no hay ganas de eso y en todo caso hay un deseo no de igualdad, sino hay un deseo de desigualdad. Y los sistemas de dominación trabajan con el deseo, ¿sí? Entonces, recuperar digamos, las prácticas colectivas de apropiación de las ganas y el deseo de correr los límites impuestos por las democracias existentes, formales, votar, ir a casa y seguir como si nada hubiera pasado, ¿sí? Es un trabajo arduo que no supone solo lecturas, ¿no?, sino supone también poner en juego formas de sentir, formas de desear, otras ganas, etc., ¿sí? Y eso es mucho más difícil que dar un curso de cómo democratizar la sociedad, ¿no? Entonces, no, léete a tal autor o léete a este otro, y sabemos que no alcanza con eso, ¿sí? ¿Qué significa pensar? Ya nos pasamos 5 minutos, termino con esto. ¿Qué significa pensar esto desde América Latina? Y ahí el aporte lo tomamos de un gran amigo que incluso nos visitó en el CEFIT, estuvo un tiempo allí, incluso fue alojado por los misioneros claretianos en una estadía que estuvo acá, un filósofo argentino que vive en México, Horacio Ceruti Gulber, ¿sí?, filósofo de la liberación, filósofo latinoamericano, y él en un librito dice lo siguiente: pensar significa pensar la realidad. El objeto de pensamiento filosófico en América Latina es pensar la realidad a partir de la propia historia, crítica y creativamente, para transformar esa realidad. Cada uno de esos elementos tiene su propia, su propio contenido. ¿Qué es la realidad? ¿Qué significa pensar a partir de la propia historia? Ahí, a partir de la propia historia, no solamente a partir de la propia historia latinoamericana, sino a partir de mi propia historia corporal en un proceso histórico concreto, ¿sí? Pensar la realidad también es pensarme dentro de esa realidad y qué me pasa a mí en esa realidad, ¿no? Nunca es un trabajo de mera introspección individual, sino que es un trabajo comunitario, colectivo, podríamos decir, ¿no? ¿Y qué significa crítica y creativamente?
¿no? ¿Qué significa ser crítico? Vieron que muchas veces repetimos, no, hay que tener un pensamiento crítico o no es crítico, etcétera, etcétera. ¿Qué significa crítico? Gracias, Volker. Y por otro lado, que todo pensamiento, en este sentido, en esta dimensión del pensamiento, es un pensamiento práctico, está orientado a transformar algo, ¿sí? Transformar un proceso, un acto, una institución, en donde se reproducen prácticas deshumanizadas, en un acto, una institución o un sistema más humano, ¿sí? Es decir, la impronta del pensamiento no es teoricista o intelectualista, sino que es práctica, tiene una finalidad práctica, ¿bien? Bueno, han quedado varias cosas ahí para decir, entiendo que ya estamos cerrando, ya son las 20:07, pero si tienen ganas y si le quedaron interesados en esta cuestión, luego, mediante el equipo de la educación a distancia del CEFIT, le podemos enviar a sus cuentas de correo este pequeño esquemita que yo había pensado para hoy, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna reflexión para terminar. Si no, culminamos aquí. Perfecto, como decía Carlos, les va a llegar a las cuentas de correo de cada uno de los que están, como se han inscrito, entonces las disponemos en el equipo de educación a distancia, entonces les va a llegar todo este aporte. Y por de pronto ya los esperamos el próximo miércoles, ¿cierto? El próximo miércoles va a ser ya un tema puntual. Este era un tema que abría la perspectiva y este va a ser ya un tema puntual.